al doctor Fernando, eh, médico especialista en medicina crítica con alta especialidad en terapia intensiva neurológica. Entonces, él nos va a conversar el día de hoy sobre complicaciones de la ventilación mecánica. Fernando, muy buenas noches. Para nosotros, pues nuevamente es un gusto que estés acá con nosotros y te dejamos acá. El auditorio es todo tuyo. Fernando, si puedes activar el audio que está Hola, ¿ahí me escuchan? ahí, te escuchamos perfectamente. Bueno, buenas noches con todos otra vez. Eh, Qué bueno que podamos seguir compartiendo. Y en esta ocasión, no sé si se ve la pantalla. Sí se observa, Fernando, perfectamente. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de complicaciones de la ventilación mecánica, particularmente de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Como las clases anteriores, a mí me gusta siempre como tratar de condensar las cosas. Yo creo que las clases siempre son una manera de introducir a un tema y luego pues uno se va nutriendo con otras cosas, con lo que lee, con lo que investiga, eh, sobre determinado tópico, porque, y sobre todo con temas de estos que son tan complejos y son tan extensos, yo creo que la función del curso siempre es como una función de guía y de motivar a los participantes a investigar más allá. Entonces, la clase igual no es una clase muy larga, yo trato de dar los puntos principales en los cuales se soporte luego una investigación más profunda de parte pues, de quien le interese más el tema. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, representa el 80% de los casos de la neumonía nosocomial, o sea, de las neumonías que lo que antes se conocía como neumonía asociada a los cuidados de la salud. Eh, Se puede presentar hasta incluso las 48 horas post intubación endotraqueal o traqueostomía. Ya vamos a ver la definición más adelante. Y es una de las infecciones adquiridas más frecuentes en la unidad de cuidados intensivos y es responsable de más de la mitad de los antibióticos que se prescriben. Y la vía aérea artificial está asociada a un incremento de 21 veces el riesgo de desarrollar neumonía, ¿verdad? Entonces quiere decir que un paciente que está en la terapia intensiva por un edema agudo del pulmón y que a lo mejor está recibiendo ventilación mecánica no invasiva, no tiene tanto riesgo de hacer una neumonía como el que está intubado. Puede hacerla, pero obviamente el que está intubado tiene mucho más riesgo de hacerla. Ya vamos a ver más adelante por qué. Y bueno, ¿cómo se define la neumonía asociada a la ventilación? Es una infección del parénquima pulmonar en pacientes expuestos a ventilación mecánica invasiva durante al menos 48 horas y forma parte de las neumonías adquiridas en la UCI. Entonces, ventilación mecánica, más de 48 horas o al menos 48 horas y nuevos infiltrados de parénquima pulmonar. Esto es una publicación española del 2019, donde podemos ver las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. La neumonía asociada a la ventilación mecánica representa casi el 30% de todas las neumonías que se adquieren intrahospitalariamente. Entonces, es una proporción representativa. Uno puede clasificarlas en precoz y tardías. Precoces cuando están los primeros días de la ventilación mecánica, o sea, apenas el paciente va entrando a la ventilación mecánica y por ahí mismo ya puede ir haciendo los primeros días una neumonía asociada a la ventilación. Y aunque no existe un consenso de cuántos días exactamente tienen que pasar para que sea considerada temprana, se dice que entre 4 y 7 días. Esa es más o menos la media. Y los gérmenes que mayormente se encuentran en las neumonías tempranas, cabe destacar que esto va a depender mucho de la ecología de cada UCI, pero mayormente se encuentran los gérmenes que están en la cavidad oral, porque por lo general cuando la neumonía es temprana, son gérmenes que se arrastraron de la cavidad oral pues a las vías respiratorias inferiores. Y ahí tenemos el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, este Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Y la tardía, se dice que a partir del séptimo día de la ventilación,
Por lo general son patógenos hospitalarios que ya han colonizado la orofaringe y que han hecho pues el biofilm ahí abajo, el paciente suele estar colonizado. Y ya vemos otro tipo de gérmenes, Staphylococcus aureus meticilino resistente, Pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter baumannii, y esto con diferentes patrones de resistencia, pues dependiendo como les decía, la microbiología de cada institución. Y hablando un poco de la morbimortalidad, pues esta está más asociada a los microorganismos multidrogo resistentes. Como tal, la neumonía asociada a la ventilación mecánica no está claro si por sí sola el factor aumenta la mortalidad en los pacientes. Eso todavía no está muy claro. Lo que sí incrementa son los días de ventilación mecánica, los días que un paciente está en terapia intensiva, los días que está en el hospital. Obviamente aumentan los costos, ¿verdad? Y la mortalidad cruda fluctúa entre el 24 y el 76%, lo cual puede ser variable, como ven, dependiendo de lo que lean. Y los patógenos multidrogo resistentes constituyen un factor independiente de mortalidad. Quiere decir que si yo tengo una neumonía asociada a la ventilación, pues si estoy con un germen multidrogo resistente, tengo mucha más probabilidad de que me vaya mal. La epidemiología es variable, como les digo, depende de lo que uno lea y de dónde venga, y se dice que del 5 al 40% de los pacientes que tienen ventilación mecánica más de 2 días van a hacer una neumonía asociada a la ventilación. Varía según país, el tipo de terapia intensiva, no es lo mismo tener una terapia cardiológica, una recuperación cardíaca, donde los pacientes pues están algunos días y después se van, son pacientes más dinámicos, o tener, por ejemplo, una UCI neurológica, donde los pacientes con trauma de cráneo, infartos extensos o enfermedades del sistema nervioso central se quedan mucho más tiempo, a veces se cronifican y eso pues obviamente va a aumentar el riesgo de neumonía. Y también los criterios que yo utilice para identificar una neumonía asociada a la ventilación. Por ejemplo, la literatura dice que en Estados Unidos de 1 a 2.5 casos por cada 1000 días de ventilación. Entonces, esta es una tasa en la cual uno mide la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Cuántos eventos de neumonía por cada 1000 días de ventilación? ¿Sí? Entonces dice que 1 a 2.5 casos por 1000 días de ventilado en Estados Unidos. Y Europa, 18.3 episodios de neumonía por cada 1000 días de ventilador. Países de ingresos medios y bajos, 18.5 por cada 1000 días de ventilado. Esto es un poco, yo diría que sesgado, porque hay un tema en Norteamérica con el reporte de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Muchos seguros no pagan por las infecciones asociadas a los cuidados, porque consideran que si estas son evitables, entonces hay un mal trabajo del personal o del hospital o de control de infecciones, y por ende ellos, si el paciente hace una neumonía hacia la ventilación, una infección de catéter, ellos no pagan esos días extras, no pagan esos antibióticos extras, entonces eso tiene que salir de los costos de los gastos del hospital, y por eso es que a veces no se reportan. Entonces por ahí puede haber un poco de sesgo en las estadísticas que ellos presentan. Lo que sí está claro es que ya con el entendimiento de la fisiopatología, de el mejoramiento de los cuidados en la terapia intensiva, en los últimos años sí ha disminuido la tasa de las neumonías asociadas a ventilación desde inicios de los años 2000 hasta el 2010. También está una publicación europea a 11.5 eventos por cada 1000 días de ventilados. Al 2012, 7.7 eventos por cada 1000 días de ventilados. Entonces esto sí es marcadamente llamativo. Es lo que sí ha disminuido, es los eventos asociados a la ventilación, porque se entiende un poco más y se toman muchas más medidas para protegerlo. Hacemos weaning de sedación, ya no tenemos tan profundamente sedados a los pacientes, extubamos más rápido, incluso ventilamos menos a veces. Entonces, también esto publicado en el 2019, Europa, principalmente España, 5.4 eventos por cada 1000 días de ventilación. A veces hay síntomas del tracto respiratorio inferior después de 48 horas en ventilación, pero si uno ve la radiografía de tórax, el paciente no presenta ningún nuevo cambio y a veces
solo hay un aumento de las secreciones, pero no hay trastornos de la oxigenación y esto puede obedecer a una traqueobronquitis asociada a la ventilación. A veces es difícil de diferenciar de la neumonía y algunos autores defienden que pueden ser dos entidades que, que son contiguas y que una se puede superponer a la otra y terminar evolucionando una traqueobronquitis pues, en una neumonía asociada a la ventilación. Así que hay que estar atentos también con eso. Y la fisiopatología, pues uno puede adquirir, o cuáles son los mecanismos fisiopatológicos por el cual se produce la neumonía. Se están descritos cuatro, que es la vía de contigüidad, la vía hematógena, la vía inhalatoria y la vía de la aspiración. Cuando uno intuba a un paciente, por lo general el tracto respiratorio inferior pierde ya esa esterilidad que tenía, porque uno arrastra las bacterias que están en la orofaringe hacia la vía respiratoria inferior. Y cuando uno infla el manguito, cuando el neumotaponador, que es el nombre correcto, pues cuando uno lo infla, con el paso de los días se va creando alrededor del neumotaponador pues una película o un biofilm, ¿verdad? Incluso cuando esto no está bien inflado, hay muchas de las bacterias pueden pasar a través del neumotaponador hacia la vía respiratoria inferior y provocar un proceso inflamatorio que, de no ser controlado por el huésped, pues se va a convertir en una neumonía asociada a la ventilación. Esto puede ser porque las secreciones orofaringeas caen y pasan a través del neumotaponador, o porque con el paso del tiempo esto se va degenerando, o la cantidad de secreciones que tenemos aquí supera ya, digamos que el taponamiento, o puede ser a través de aspiraciones continuas, que hacemos al paciente, ¿no? Pasamos una sonda por aquí, lo estamos aspirando, y si eso no tiene las medidas adecuadas y con el paso del tiempo vamos a arrastrar igual bacterias hacia hacia el tracto respiratorio inferior. Normalmente la presión del neumotaponador debe ser revisada de forma constante y debe estar entre 25 y 30 centímetros de agua. Menos de eso, pues no va a permitir un adecuado cierre y más de eso pueda provocar tensión a nivel de las paredes de la tráquea con la consiguiente isquemia y traqueomalacia de pacientes que terminan en stent traqueales o en traqueostomías, pues por destrucción de los anillos. Entonces, esto es algo que regularmente debería ser checado. La microbiología, como les decía anteriormente, pues gran positivos, pueden ser meticilinos sensibles, estafilometicilino sensible, meticilino resistente, Streptococcus pneumoniae, pseudomonas aeruginosa entre los gran negativos, Acinetobacter baumani, enterobacterias, Haemophilus influenzae, y todo esto va a depender, pues, como le digo, de la ecología de cada UCI, pero mucho que si ustedes leen diferente literatura de diferentes países, igual se parezcan un poco. En las precoces, como veíamos, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y estafilometicilino sensible, se dice que la mortalidad es más baja, aunque como les comentaba anteriormente, digamos que la mortalidad asociada puramente a la neumonía asociada a la ventilación no está muy definida, pero sí que en las tardías ya vemos otros tipos de gérmenes mucho más resistentes, y en los pacientes que han recibido antibióticos previos, que tienen EPOC, que están inmunocomprometidos por alguna razón, pues hay aumento de la incidencia de multidrogos resistentes, y eso sí que condiciona para que el paciente le vaya pues peor en el resultado. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuál es la clínica? Pues uno tiene que tener una sospecha clínica de infección, que puede ser fiebre, hipotermia, leucocitosis, leucopenia, el paciente por lo general hay caída de su oxigenación, y signos de infección local, ¿no? Estos son más sistémicos, signos de infección local, como secreciones purulentas o amarillo verdosas a través del tubo, la radiografía de tórax, nueva aparición de una opacidad persistente, porque al final yo puedo tener unos nuevos cambios en la radiografía y a lo mejor estar haciendo un edema agudo del pulmón o un trali o cualquiera de estas cosas que no necesariamente son una neumonía, pero que sí están muy asociados al paciente grave y al paciente que está ventilado. Así que un poco que yo tengo que saber diferenciar eso y juntar varios factores. Entonces, como vemos, la progresión radiológica, ¿no? Un paciente que empieza con una radiografía
bastante cercana a lo normal, pero se va ensuciando con el paso del tiempo. Actualmente podemos también utilizar la ultrasonografía para poder ver y dar seguimiento a los cambios en el pulmón. Puedes empezar con líneas A, el siguiente día ya tener líneas B, que confluyen y luego puedo tener un patrón C. Entonces yo voy viendo cómo van los cambios. No tengo que movilizar tanto al paciente ni exponerlo a radiación, y obviamente pues tengo también la tomografía de tórax en caso de que lo requiera, nuevos infiltrados, pues que previamente el paciente no tenía eso y que se corresponda con algún proceso infeccioso. Hay algunos, digamos, scores para tratar de definir el riesgo del paciente de presentar neumonía asociada a la ventilación mecánica. El score CPIS, el Clinical Pulmonary Infection Score, es el que probablemente más se utiliza. Y esto tiene que ver con la temperatura. Si un paciente pues tiene cambios en la temperatura, si tiene leucocitosis o leucopenia, si tiene secreciones traqueales, si hay nuevos hallazgos en la radiografía de tórax, y si hay cambios en la oxigenación, y también tiene que ver con el cultivo, con el resultado de la muestra de secreción que yo obtenga. Se considera que más de 6 en este puntaje tenga una probabilidad de neumonía asociada a la ventilación mecánica, pues importante. Ahora, ¿cuál es el problema con este score? Es que en realidad la mayoría de las guías no lo recomiendan, y parecería raro porque se utiliza bastante, porque es una herramienta sencilla, pero en realidad no es muy específica, puede pasar por alto bastantes procesos infecciosos y asimismo también no detectar algunos o confundirlos. Entonces, el score en realidad ya puesto a prueba es bastante deficiente, pero la verdad es que es muy popular y se sigue usando. Pero sí, yo podría tenerlo en cuenta, usarlo para digamos, tener una sospecha diagnóstica. No basaría todo el diagnóstico en el CEPIS, pero al menos para tener una sospecha y tomar alguna conducta o iniciar alguna conducta, pero saber que internacionalmente las guías no lo recomiendan. Y después de la clínica, pues viene obviamente la obtención de la muestra, ¿no? Entonces la obtención de la muestra debería ser tomada lo más rápido posible. Y idealmente antes del inicio de los antibióticos, si esto no va a retrasarlo, ¿no? Yo no puedo estar esperando que me traigan el fibrobroncoscopio, que me traigan el material, mientras el paciente está con fiebre, ahogándose en sus secreciones, y yo estar esperando porque no le pongo el antibiótico, chocado porque no me traen el material para tomar la muestra. Si me va a generar un retraso, nada, empiezo el antibiótico, después tomo la muestra, pero sí lo puedo hacer rápido. Idealmente yo debería tomar la muestra antes de poner el antibiótico. Tengo que descartar otros focos, identificar un agente patógeno a través de cultivos, permitiendo desescalar el antibiótico. Obviamente tengo que buscar otras causas de que el paciente tenga la condición clínica que tiene, ¿sí? Identificar el germen con los cultivos y hacer la evaluación diaria de si tengo que subir el antibiótico, más bien puedo desescalar. Hay un antibiótico, digamos, menos potente que cubra lo que ya tiene el paciente, y así no generar patrones de resistencia ni uso indiscriminado de antibióticos. Y la obtención de muestra puede ser de diferentes formas: catéteres telescopados protegidos, los minival, puede ser a través de un lavado bronquialveolar, o puede ser un aspirado traqueal, que a veces es lo que más se utiliza. La superioridad de las muestras invasivas, como la broncoscopía, versus las no invasivas, como el aspirado traqueal o el minival, en realidad está en debate, y depende de lo que ustedes lean, les van a decir si es superior hacer una fibrobroncoscopía a hacer un minival o hacer un aspirado traqueal. Y bueno, aquí es donde vienen las controversias, porque están las guías americanas y están las guías europeas. Por lo general, latinoamericanos cogemos mucho de las guías europeas en este caso. Entonces, ahí hay algunas diferencias, las vamos a ver puntualmente, ¿sí? De algunos puntos importantes, ¿sí? Entonces, en el diagnóstico, los americanos, o la guía americana, dice que se pueden hacer pruebas simples, no invasivas, como el aspirado traqueal o el minival, ¿sí? Y que para poder empezar el tratamiento empíricamente, ¿sí?
Y en cambio los europeos pues dicen que las muestras distales, o sea, las que se toman con fibrobronco, pueden ser más exactas y pueden reducir la exposición a los antibióticos porque son más exactas en los resultados que nos dan. Así que por ahí hay una diferencia, ¿no? Entre las dos vertientes de esto. Obviamente que cuando yo invado la vía aérea, pues eso implica que se pierda la esterilidad, como decíamos al inicio. A pocas horas de intubar, yo ya tengo mi vía aérea colonizada con los gérmenes probablemente que tenga en la boca. Entonces, las muestras microbiológicas cualitativas, o sea, que solo me dicen el germen que está ahí, casi siempre van a confirmar la existencia de microorganismos, pero no se sabe si esos tienen un papel patógeno o no, si es una infección o no. Cuando yo tengo un cultivo negativo, pues sí tengo que cuestionar la existencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica, siempre y cuando el cultivo esté tomado y procesado de forma adecuada. Y para que la calidad de la muestra sea, digamos, válida, debe tener menos de 10 células epiteliales por campo. Eso a veces no lo pedimos, pero sí es importante porque si tiene muchas células epiteliales, quiere decir que probablemente la muestra vino de la cavidad oral o estaba muy contaminada pues, con saliva y cosas así, y no es tan representativa o no es tan, digamos que tan exacta. Entonces, células epiteliales es algo que uno debería pedir junto con el GRAM y el cultivo y las unidades formadoras de colonia para ver la exactitud de la muestra. Y según el método que utilicemos, pues con el catéter telescopado, uno debería tener más de 10 unidades a la 3 formadoras de colonia para decir que es válido, que es representativo. Con el lavado bronquialveolar, más de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia. Y con el aspirado traqueal, yo debería tener más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Pocos laboratorios, o más bien uno no, a veces no lo pide, pero es importante dependiendo de la muestra, como les decía, pedir células epiteliales por campo y las unidades formadoras de colonia para tener idea de que la muestra que tomamos, pues al menos, digamos que cumple con los requisitos de calidad para que si crece algo ahí, poder tenerlo en consideración. Y bueno, hace algunos años han salido algunos estudios comparando las muestras cualitativas y cuantitativas. En el 2014, Cochrane publicó digamos que una revisión, dice que no hay diferencias estadísticamente significativas en mortalidad, número de días en ventilación, estancias en UCI o cambios de antibióticos, teniendo las muestras cualitativas o cuantitativas. Pero todavía, digamos que la literatura se debate en eso. En los pacientes gravemente enfermos, o sea, los de UCI, los beneficios de las técnicas invasivas están por ahí menos claros. Obviamente depende de la condición, ¿no? Como les decía anteriormente, si yo tengo un paciente que tiene un síndrome de estrés respiratorio importante, que esté hipoxémico, que esté hipercápnico, eh, no sé si valga tanto la pena en ese momento yo tener que desconectarlo, tener que ponerle un puente para meterle un fibrobroncoscopio, elevarle su presión en la vía aérea mientras yo estoy tomando la muestra. Es verdad que se puede hacer rápido con entrenamiento, pero uno tiene que valorar el riesgo-beneficio de eso. Entonces, lo más importante es obtener una muestra de calidad, evitando el retraso en la obtención del inicio del antibiótico. Como les decía, yo no puedo estar esperando mientras mi paciente está aquí chocado, hipoxémico, lleno de secreciones, esperando que me traigan el fibrobroncoscopio para tomarle la muestra, porque si no le tomo la muestra no le puedo poner antibiótico. Eso tiene que ser valorado caso a caso. Y el tratamiento antimicrobiano debe ser lo más precoz posible, disminuye en 22% la mortalidad cuando es iniciado de forma precoz, debe tener en cuenta, como les decía, la epidemiología local. Si es temprano o tardía, para tener más o menos en la cabeza el germen, o al menos sospechar en qué es lo que puedo cubrir, y si el paciente tiene factores de riesgo para gérmenes multidrogoresistentes, ahí está si él ha recibido antibióticos en los últimos 90 días, o si está colonizado por gérmenes resistentes. Por eso es importante que estemos, al menos los pacientes en la UCI, los hisopamos una vez por semana para ver si el paciente se colonizó con algún multidrogo resistente y en caso de que haga una neumonía, pues yo ya sé que por ahí tengo un factor de riesgo para que ese germen sea el que me esté causando el problema y ahí yo elegir un antibiótico más adecuado. Los americanos dicen que la multidrogoresistencia tiene que ver con la exposición a antibióticos previa, el tiempo que he estado en el hospital
y si tengo fallos de órganos, si estoy chocado, si tengo un distrés respiratorio o soy un paciente renal con terapia sustitutiva, eso habla de que puedo tener gérmenes multidrogoresistentes. Los europeos dicen que va a depender de la ecología de la UCI, si tengo más del 25% de los resultados que yo recabe multidrogoresistentes, y la severidad va a depender pues si el paciente por scores, SOFA, Apache, tienen menos del 15% de chance de fallecer. Entonces ahí ven un poco distinto el tema de el riesgo de multidrogoresistencia. Y bueno, como les decía anteriormente, en el tema del tratamiento antibiótico, uno va a depender un poco de qué tan temprano la haga. Si tengo un paciente con menos de 5 días de ventilación, por ahí podría elegir un betalactámico sin actividad contra la pseudomonas, como la amoxicilina clavulánico, una cefalosporina de tercera generación. Si es por ahí más de 5 días, aquí la nombran como tardía o tiene factores de multidrogoresistencia, pues debo elegir un betalactámido con poder antiseudomónico y un agente antiseudomónico no betalactámico, ¿no? Puede ser cefepime o ceftazidime, o piperacilina tazobactam, o carbapenémicos con amicacina o con quinolonas. Si tengo colonizado, si yo tengo en mi UCI, en mi hospital, tengo más del 20% de estafilo meticilino resistente, pues yo debería utilizar vancomicina o linezolid. Y si ya tengo gérmenes multidrogoresistentes, ¿verdad? Gérmenes KPC, como llamamos, ¿no? Que son resistentes a que son productores de carbapenemasas, pues yo debería pensar ya en algunos otros nuevos antibióticos. El que más disponemos o el que disponemos actualmente en el Ecuador es la ceftazidima avibactam, y podría ahí hacer algunas combinaciones. Si tengo como las productoras de carbapenemasa que les mostraba anteriormente, yo debería hacer una terapia dual. Puede ser meropenem con otra droga como amicacina, colistina, tige, que no tiene tanta penetración, o fosfomicina, aunque también hay estudios actualmente que hablan de monoterapia y qué tan efectiva es la monoterapia. Pero bueno, eso también va a depender del germen. La forma de administración en los pacientes graves, siempre uno debe cargar inicialmente con el antibiótico y después administrarlo, sobre todo los betalactámicos, de forma continua, porque son antibióticos tiempo dependientes. Entonces yo debo utilizarlos en infusiones extendidas, ¿sí? De 3 horas, 4 horas, dependiendo del antibiótico, pero eso es lo ideal. ¿Qué pasa con las terapias en aerosol o los antibióticos nebulizados? Hay algunos estudios sobre esto, pero grandes estudios en realidad no han demostrado un mayor beneficio en los resultados que han buscado, así que actualmente no se puede apoyar de una forma importante la terapia complementaria con antibióticos eh, inhalados, y se puede considerar como una terapia mixta o sumada a la terapia sistémica en antibióticos en gérmenes multidrogoresistentes. ¿Cuánto debe durar el tratamiento? Ese también es otro tema controvertido. Se dice que no hay diferencia en la mortalidad en algunos estudios usando los antibióticos 8 o 15 días, que es más o menos lo mismo, y los tratamientos prolongados sí están asociados a más reinfecciones por gérmenes de mayor resistencia, porque obviamente creamos presión de selección. Así que las recomendaciones son 14 días para bacilos gram negativos no fermentadores, aunque eso no es universal, y la mayoría de guías recomiendan actualmente 7 días de tratamiento antibiótico efectivo, quiere decir no del tratamiento antibiótico del que yo inicié empíricamente, sino del antibiótico que obviamente está pues dirigido al germen que yo tengo y que sé que tiene una buena penetración, una buena sensibilidad. 7 días de ese antibiótico, no del que yo inicié empíricamente. El uso de biomarcadores para el seguimiento, se han estudiado algunos como la PCR, procalcitonina, copeptina, y en realidad hay eh, algunos estudios, pero en realidad no demuestran ninguna efectividad de la terapia guiada por biomarcadores. O sea, que yo termine un tratamiento antibiótico según el nivel de procalcitonina o de PCR es más controvertido, más es una suma de cosas, y yo lo puedo usar el biomarcador como algo complementario, pero no para tomar una decisión. Y en el tema de pues, medidas extra que uno hace, como la higiene oral con clorexidina, algunos no la recomiendan porque dicen que aumenta la mortalidad.
puede haber disminución de la tasa de neumonías, pero no reducción de los días en ARM, internación o mortalidad, como les decía anteriormente. Entonces, aquí también hay una diferencia. Por ejemplo, los americanos ni siquiera hacen una recomendación, dice que ellos se abstienen de hacer una recomendación acerca de la higiene oral con clorexidina, y los europeos no recomiendan el uso de clorexidina para limpieza de la cavidad oral, y tampoco la descontaminación selectiva del tracto gastrointestinal, porque eso genera más resistencia antibiótica. Algunas medidas preventivas. Hace algún tiempo se instituyó esta campaña de Salvemos 5 millones de vidas para evitar la neumonía, o sea, la ventilación mecánica, y hablaban de la elevación de la cabecera, ¿verdad? La profilaxis contra el tromboembolismo, la profilaxis para úlceras de estrés, interrupción diaria de la sedación y asesoramiento del weaning. Probablemente sean las medidas que más impacto tienen, o sea, tener a un paciente eh, digamos que cortar la sedación por horas del día, suspenderla para requerir menos sedantes, para tenerlo menos profundamente dormido. Eso sí ha demostrado que disminuye los días en ventilación y por ende pues disminuye las tasas de neumonía asociadas a la ventilación. Y todos los días pensar cuándo mi paciente ya puede empezar el weaning, o sea, repasarlo diariamente. Y ese está en el famoso Fast Hug Beat, que ahí uno pues tiene que pensar todos los días: ya mi paciente puede empezar el weaning, no porque tiene esta contraindicación. Ah, bueno, mañana ya paciente puede empezar el weaning, bueno, ahora sí, porque ya superó la hipoxemia, porque ya no está así, porque ya no está asado, entonces ya empiezo el weaning lo más pronto posible. Y las recomendaciones actuales en realidad sobre este tipo de cosas, como la cabecera elevada, como medir constantemente y automáticamente la presión del neumotaponamiento, como el drenaje subglótico, como les decía, la limpieza oral con clorexidina o la descontaminación selectiva del tracto digestivo, el uso de probióticos. Todas estas cosas dentro del manejo, dentro de la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, pues no tienen tanta evidencia. Son cosas que eh, uno podría hacer, pero no, algunas no han demostrado mayor impacto, ¿sí? Entonces, no queda claro aún el rol de todas estas cosas en la prevención de la neumonía asociada. Lo que sí queda claro es que debemos tratar de tener el paciente lo menos profundamente dormido posible, que debemos utilizar menos sedantes y que debemos evaluar diariamente si ese paciente ya puede salir de la ventilación. Y bueno, espero que les haya servido. Como les digo, yo no soy fan de hacer charlas muy extensas ni muy tediosas. eh, Así que siempre trato de que se vayan con un mensaje principal o algunos puntos clave para que puedan ir a seguir investigando. Espero que les sirva en su práctica diaria, que les haya interesado el tema, y bueno, si tienen alguna pregunta o alguna duda, trataré de responderla en la medida en lo que pueda. Hola, Fernando, gracias por tu intervención. Yo tengo, no sé, tal vez si tienes algún criterio con respecto a que, como sabemos, pues después de la pandemia, o mejor dicho, durante la pandemia, existió un uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Entonces tú veías muchas veces pacientes COVID en casa con tratamiento con carbapenémicos y era a veces lo más bajo que encontrabas, ¿no? Entonces, todo ese tema de la pandemia, al igual que pacientes graves, COVID en unidad de cuidados intensivos, pues también en un inicio nos limitamos a utilizar también antibióticos de amplio espectro. Bueno, el hecho es que todo este uso irracional de antibióticos que se dio durante la pandemia, pues adelantó algo que probablemente estaba estipulado que suceda por el 2030, por ahí, que era justamente la resistencia microbiana que actualmente tenemos. Por ejemplo, nosotros acá en mi ciudad tenemos pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica, con estudio, con aislamiento microbiológico de organismo resistente a carbapenémicos.
Y pues nos queda la opción, ¿no? Hemos utilizado carbapenémicos más asociación de colistin, digiciclina casi no lo utilizamos mucho, pero bueno, sin embargo, la evolución clínica es mala, ¿no? Entonces nos queda, digamos, como el as bajo la manga, que es lo que tenemos acá en Ecuador, la ceftazidima más avibactam. Pero a pesar de todo ello, ya nosotros acá hemos tenido resistencia a la ceftazidima avibactam. Y no sé qué experiencia tienes tú por allá en Guayaquil, si tal vez también existe una tasa de resistencia a este medicamento. Mira, nosotros hemos tenido pocos casos de esos, casos interesantes, pocos. Nosotros en la UCI, al menos en Solca, que es donde llevamos más tiempo, de ahí en la clínica, pues estamos naciendo como institución, así que trataremos de hacer algo parecido. Pero en Solca tenemos una política de restricción o de racionalización del uso de carbapenémicos. Entonces, le damos bastante vuelta para el inicio del carbapenémico, tratamos de ver si es la mejor opción o si hay otras opciones antibióticos que puedan lograr el mismo efecto sin tener que usarlos, ¿no? Cuando toca, toca, pero siempre tratamos de, no solo en las neumonías, sino en el resto de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, de pacientes que no se infectan ahí en la terapia. Entonces siempre tratamos como de tener una política de racionalizar los carbapenémicos. Eh, el tema de la ceftazidima Ivactán la usamos también, creo yo, de manera, cuando tiene la indicación, y hemos tenido un par de casos de pacientes con gérmenes multidrogoresistentes, productores de carbapenemasas, de mecanismos, eh, de otros tipos de mecanismos de resistencia, en donde hemos, por ejemplo, usado Astrionam. Eh, Tuvimos un caso donde utilizamos Astrionam, afortunadamente la familia pudo conseguirlo y le fue relativamente bien. También para el Acinetobacter baumannii hay alguna literatura descrita con dosis altas de ampicilina surfactant, más que todo por el surfactant, pero dosis altas, o sea, de utilizar 9 gramos al día. Entonces también por ahí algo descrito. Y está también algo por ahí con el uso de colistin como monoterapia, nada más en dosis altas. Así que hemos por ahí como que eh, hemos estado viendo qué es lo que sale y obviamente no hay tampoco tanta literatura de cerca de eso, sí hay reportes y sí hay series de casos y las recomendaciones no tienen una evidencia fuerte, pero sí hemos tenido un par de casos que son resistentes a la ceftazidima Ivactán. Lo que nos ha ayudado mucho a nosotros sí es que por ahí hemos tenido el apoyo de la familia y de microbiología para hacer el perfil de resistencia. Entonces, pues teniendo el perfil de resistencia, por ahí también eh, hemos sabido seleccionar como más dirigido, eh, sobre todo en estos casos, ¿no? No creo que en todo se va a gastar así, pero por ahí eso nos ha ayudado. Entonces, creo que cuando se acaban las opciones, pues ahí tenemos eso, que tiene menos evidencia, pero que está descrito. Así que no son muchos los casos que hemos tenido, pero por ahí han salido un par. Dale, Fernando, gracias. No sé si es que existe alguna inquietud por parte del auditorio. Bueno, me parece que no hay más inquietudes, Fernando. De todas maneras, una vez más, pues te agradezco por el tiempo que nos brindas y siempre es gratificante escucharte. Bueno, Diego, muchas gracias, gracias a todos. Espero que la charla pues haya sido de provecho, que tengan un buen fin de semana. Y como les repito, siempre está el chat para poder compartir y sacar dudas. Así que cuídense y que tengan un buen fin de semana. Chao. Chao, Diego, Bueno, cuídate. gracias. Bueno, finalizando, pues muchas gracias una vez más con todos. Como les había manifestado al inicio de la clase, quedará pendiente el día lunes el doctor Julio Salas con el tema que estaba estipulado para el día de hoy, que era justamente ventilación mecánica en